Muy bien, hoy en el mundo en 7 días nos acompaña, bueno, un profesional reconocido en nuestro país y en varios en el mundo por su destacada labor médica, es el doctor Esteban Ortiz, quien además es conductor de Mundo Salud aquí en FM Mundo. Esteban, gracias por atender esta invitación y para poder conversar de uno de los temas que más ha llamado la atención al mundo entero, que es este famoso COVID-19, eh, una pandemia que paralizó al mundo moderno, una pandemia que puso a la gente al borde de la psicosis, de la paranoia mundial. Eh, Hoy vemos que la gente sigue enfrentando COVID, hoy vemos que las UCIs ya no están llenas, es decir, antes de pasar a lo de las actualizaciones de las vacunas del Ujú. momento, ¿cuál es tu evaluación de lo que pasó en el momento a hoy? ¿Cómo ves tú la foto hoy que ya empezamos a separarnos del hecho, Esteban? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, cuando vino el SARS-CoV-2, un virus nuevo, el cuerpo del ser humano no lo conocía, entonces causó muchísimo daño en muchas personas, mató y más número de personas que cualquier tipo de enfermedad en los últimos 100 años. En el Ecuador mató 80.000 personas en un solo año, es decir, fue un evento catastrófico en salud pública. Obviamente, después estos virus altamente mutagénicos van cambiando conforme va cambiando el tema inmunológico de los seres humanos, llegan las vacunas, entonces el virus muta muchísimo, pues y obviamente ese escenario de hace 3, 4 años hoy es totalmente diferente porque primero nos hemos vacunado un gran porcentaje de personas en el planeta, inmunológicamente ya no es un virus nuevo, y B, también, pues obviamente el virus se ha vuelto mucho menos virulento desde el punto de vista de la gravedad que causaba. Esto porque es presión evolutiva para causar más ¿Sí? infecciones y obviamente regarse más, ¿no? Porque eso, y te hablo de lo que comenta la gente en la Ujú. calle, los que no estamos vinculados al tema médico. ¿Por Correcto. qué al comienzo la gente se moría tanto, los problemas que se generaban eran tan fuertes y ahora no? Y mucha gente que no se ha vacunado nunca dice, ¿por qué? Está como raro esto. Bueno, lo primero, la primera razón es que los casos graves, mortales, siempre fueron menores al 14%. Es decir, de todos los casos que hubo en el mundo, el 14% eran moderados o graves y el 5% eran severos y mortales. Es decir, Sí. todos los casos, hay gente que yo tuve mi primer COVID en 2020, en mayo, muy al inicio de la pandemia, y fue mucho más leve que el que me dio después de la vacuna. ¿Por qué es esto? Muchas veces sucede que el sistema inmunológico obviamente responde de formas distintas. Una persona que muere por una picadura de abeja en un país, puede ser que aquí en el Ecuador pueda ser picado 20 veces por una abeja. Es decir, la alergia hace que tu sistema inmunológico responda de formas muy diferentes para que nosotros respondamos así. La gente se moría antes y ahora no. Porque nos hemos vacunado todos. Segundo, porque obviamente al tener ya un reconocimiento inmunológico, mira tú que el virus del SARS-CoV-2 está hasta en los ríos, en los mares, es decir, el material genético está en toda la superficie terrestre y el sistema inmunológico lo conoce mejor, entonces lucha mejor, se defiende mejor y obviamente eso hace que hoy por hoy la gente no es que ya no se muera porque todavía se muere gente por COVID, pero es una inmensa minoría y la mayoría responde a digamos, a este reconocimiento inmunológico natural, si es que te enfermaste, o artificial, si es que te vacunaste. Lo ideal, lo que nosotros recomendamos, es que sea artificial, es decir, que no te tengas que enfermar para poder tener un escudo que, ojo, no previene infecciones. Y ese ha sido nuestro peor enemigo, porque la gente dice, me puse 3 vacunas, igual me dio Igual me COVID, dio, a claro. diferencia de otros virus, ¿no? Eso justamente es el tema. Antes de pasar a eso, me vacuné, pero igual me dio. Ujú. Eh, Te quería preguntar sobre las vacunas. Al comienzo, claro, hubo esta carrera de las vacunas, de quién lograba la una, que si Pfizer, AstraZeneca, la una, la otra, y empezaron los laboratorios en esta competencia. am, y algunas farmacéuticas han dicho públicamente que sus vacunas sí han sido responsables o pueden haber sido causa de problemas secundarios en ciertos pacientes, muchos de ellos que han fallecido también. ¿Cómo has visto tú la evolución de las vacunas en las distintas casas? Bueno, definitivamente cuando nace la pandemia, el mundo se vuelca a investigar el virus, las farmacéuticas, las empresas. Solamente en el Ecuador tuvimos nosotros un financiamiento de 17 millones de dólares, 5 universidades, o sea, para que dimensionemos el poder económico que se volcó a estudiar este virus. Entonces,
toda la industria farmacéutica se vuelca a tratar de hacer una vacuna y obviamente ganar una carrera de innovación, de marketing y obviamente que va a dar réditos económicos en el futuro. Se generan múltiples plataformas vacunales, es decir, virus atenuado, virus muerto, virus, digamos, el vector viral, que es la famosa AstraZeneca, o el famoso y la más moderna plataforma, el de RNA mensajero. Entonces, en esa lógica, muchas vacunas que lograron hacer ensayos clínicos demostraron efectividad, redujeron muerte, redujeron hospitalización, pero como es un virus tan cambiante, no prevenía contagio. Y este ha sido uno de los conceptos principales que nos ha tocado luchar, porque la gente dice, a mí me dio varicela y nunca más me volvió a dar, pero en cambio este virus me vacuno, me he vuelto a dar y me vuelvo a enfermar. Entonces, están engañándonos porque solo quieren que nos vacunemos. Entonces, en esa lógica, sale los eventos adversos. Los eventos adversos de las vacunas en general, incluida AstraZeneca, son menos severos, menos graves y menos comunes que, por ejemplo, la aspirina, paracetamol, ibuprofeno y múltiples otros fármacos más graves. ¿Qué fue lo que pasó con AstraZeneca nos ha hecho daño desde el punto de vista de la salud pública? Se describe un efecto adverso grave, pero rarísimo, muy grave, pero rarísimo, que se ha descrito también con otros productos farmacéuticos, la heparina y demás. Entonces, este evento muy raro que se puede presentar en uno de cada 100,000 personas que logra vacunar, ni siquiera uno 100,000, estoy confundido con la miocarditis, uno en 1,000,000 que se logra presentar este evento, pues este evento adverso que sí fue desarrollado es una idiosincrasia, es como que mañana alguien alérgico al maní se muera porque comió maní. Entonces, AstraZeneca no logra subirse a la campaña de innovación porque el virus de hoy es totalmente diferente al virus de hace 3 años. Entonces ellos deciden, ¿sabes qué? Voy a quitarla del mercado desde el punto de vista del marketing. Yo me puse AstraZeneca, muchas personas se pusieron y estamos aquí. Por su misma naturaleza, porque es un virus que en la cajuela del virus llevaba otro componente viral. Entonces, como te inyectaban un virus atenuado, sí te causaba un poquito de más reactogenicidad. Y AstraZeneca, los que nos pusimos, sabíamos que te golpeaba, es decir, te vacunabas y te quedabas golpeadito un día, 2 días, pero ese era el costo-beneficio de que si te llega a dar COVID, no te hospitalices, no te mueras, o bueno, o disminuyas el riesgo de morir o de hospitalizarte, o que hoy por hoy lo que mucho se discute, te dé COVID largo, long COVID, o las secuelas del COVID, que son un problema serio, ¿no? Ahora, respecto a eso, ¿cuánta gente ha quedado de lo que tú has visto estadísticamente con secuelas? Porque hubo mucha gente que perdió el olfato o el gusto o durante un tiempo prolongado y decían, bueno, ¿será que esto va a volver o no? ¿Cómo están las estadísticas al día de hoy? Bueno, hicimos un estudio nosotros en el Ecuador y encontramos que después del COVID se describieron 52 síntomas solamente en el Ecuador relacionados al post-COVID que pueden afectar, dependiendo el tiempo de la infección. Entre los 3 primeros meses después del COVID, un 70% de gente puede tener secuelas. Después de un año, puede tener un 20% secuelas. Y después de los 4 años, vemos que hay un remanente de un 10% de gente que puede tener secuelas. Estas secuelas en el mundo se han descrito más de 200, en el Ecuador más de 50 que lo describimos nosotros, pero obviamente van desde que no recuperas el olfato, hasta gente que, por ejemplo, tiene deficiencia para concentrarse. Mi querido Roberto, no sé si a ti te dio COVID y lograste perder el No, olfato, pero a nosotros como médicos, cuando yo nunca, perdí nunca el me dio, olfato y como alguna pausa, vez. nunca me dio y si me dio, nunca me enteré. Pero no, nunca me dio. Yo me puse las vacunas, yo me puse 3 Pfizers, y hasta ahí llegué. Y ahí dije, ya cuando Claro, y, la cuarta y dije, tal vez nunca te dio, tal vez te dio asintomático, no lo pero lo sé. que a mí me llamaba la atención era el cómo atacaba las fibras nerviosas, es decir, que una enfermedad nos quite el olfato, nos quite la sensación del gusto, es porque el virus ataca el sistema nervioso central. Entonces, hoy y todos los días salen reportes en donde se ve que el cerebro de las personas que tuvieron COVID aceleran el envejecimiento, más riesgo de demencia, tienen más riesgo de desarrollar stroke, más riesgo de tener amnesia. Es decir, es un virus complicado. Ahora, ojo, este virus de aquí a 20 años, al 2045, 44, tal vez sea ya un virus como el de la gripe que sea muy, muy trivial, porque ese es el proceso evolutivo de los virus. La gripe, que hoy es una gripe trivial, la gripecita, el resfriado común, tal vez hace 300 años
fue una enfermedad grave, sino que no la estudiábamos y no sabíamos, y conforme evoluciona, el virus va mutando, porque ojo, el virus muy mortal desaparece, se extingue. Entonces, el virus no evoluciona para matar, evoluciona para infectar, pero en ese trayecto pueden pasar 10 años, 20, 30, 40 años, ¿no? Mm. Ahora, yendo al tema de las vacunas, ahora viene el tema de los refuerzos. Un Ujú. poco me salté esa parte para abordarla ahora cuando tú decías, mucha gente que dijo, yo me vacuné, igual me da COVID. O sea, hay mucha gente que todavía sigue pensando que el ponerte la vacuna te inmuniza al 101% y quedas totalmente absuelto de contraer cualquier tipo de COVID o de sus variantes. Háblame un poco de esto y Correcto. de frente a la vacuna, a la nueva vacuna, esta evolución de la vacuna. Correcto. Hay virus que mutan muy poco. La varicela a mí me dio de niño una sola vez, no me volvió a dar. Me pusieron vacuna contra la triple viral, contra el sarampión, no te vuelve a dar. Pero otros virus, como este, que mutan mucho, cambian. Es decir, el virus cambia a tal nivel que las vacunas tienen que adaptarse al virus y obviamente tratar de protegerlo. Ven ustedes que yo hago la analogía con el cinturón de seguridad. La vacuna contra el SARS-CoV-2 es un cinturón de seguridad. Si tú usas el cinturón de seguridad, no quiere decir que no te vayas a chocar. Tus probabilidades de chocar tu vehículo tal vez son las mismas. Es decir, si yo me voy de fiesta, no me cuido, me subo al metro, me subo al bus, estoy en el avión todo el tiempo, obviamente tengo riesgo de contagiarme. La vacuna, el cinturón de seguridad, lo que hace es que si me llega a dar COVID, ese COVID sea más leve y que no sea mortal en la mayoría de los casos, como un cinturón de seguridad. Y aquí viene también la nueva analogía. Puede ser que te mueras aunque te hayas puesto el cinturón de seguridad. Es decir, hay personas vacunadas que igual se han muerto por COVID, pero nuevamente la analogía es un mecanismo que reduce las probabilidades al 95% de que te mueras y al 90% de que te dé enfermedad grave. Entonces, ese mensaje es el que yo le doy a la gente y le digo, mira, ha habido muchísima información hoy por hoy, hay movimientos fuertes que son antivacunas, ha habido definitivamente mala comunicación desde las autoridades sanitarias, pero créeme que la evidencia es dura y soporta el hecho de que tú te tengas que vacunar. Y obviamente las actualizaciones, que es como yo les llamo a las vacunas, ya no son refuerzos, sino que son vacunas nuevas, Ah, como ok. las vacunas anuales de la influenza, que tal vez tus padres, tus familiares, tal vez inclusive tú o mi mamá, mis abuelos hayan puesto cada año, pero se han puesto 20 años. No es que se han puesto el 21º refuerzo, sino que se ponen su vacuna anual. ¿Y por qué se ponen anualmente? Porque las variantes circulantes que en ese momento circulan son los ingredientes para generar la vacuna de ese momento, ¿no? Te agradezco muchísimo, Esteban. Yo creo que ha sido extremadamente claro con la explicación y con el balance al día de este COVID-19, que realmente para quienes vivimos esta pandemia de manera consciente, es decir, me refiero a quienes pasamos por todo este caos, las nuevas generaciones, porque el mundo sigue andando, ¿no? Las nuevas Uh -huh. generaciones van escuchando todas estas historias, los que eran muy chicos dicen, no, pero yo no sentí esto, y claro, quienes vivimos la muerte de cerca, fue algo espeluznante, Tenaz. y hoy claro, se van generando estas dos vertientes de, yo les dije que con las vacunas era una farsa, yo les dije que sí había que vacunarse porque eso, entonces se siguen armando todas estas teorías alrededor. Evidentemente, en la mayoría de los casos es de gente que no conoce el tema y no está bien informada. Correcto, y a veces tienen muchísimo poder de comunicación, pues y obviamente con la viralización en redes sociales, pues un mensaje erróneo puede volverse más potente que el de los médicos que muchas veces no divulgamos. Entonces, ese es el tema, en el contrapeso nos estamos quedando y nos están ganando los mensajes equivocados. Entonces, agradezco este espacio porque obviamente nos permiten posicionar el mensaje desde la salud pública que queremos posicionar. Te agradezco muchísimo al doctor Esteban Ortiz, es conductor de nuestro espacio aquí en FM Mundo, Mundo Salud. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y un excelente día. Lo mismo, un abrazo para ti, Roberto. Chao, chao.